Ya hicimos un primer programa con el sociólogo Óscar Arango Gaviria, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, hablando sobre las transformaciones sociodemográficas de Pereira en su libro Pereira años 2000 al 2020, que hace parte de la colección de libros que él ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años sobre la historia sociológica de Pereira en los últimos 40 años. El segundo capítulo de este libro, que es sobre el cual vamos a hablar a continuación con el doctor Arango Gaviria, trata sobre un tema que es crucial, que es el desempeño económico de la ciudad entre el año 2000 y el año 2020, después de esta pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Doctor Oscar, como ya no tenemos que hablar de los pastuzos, como lo hicimos en el primer capítulo de estos dos programas que estamos grabando con usted, por favor ayúdenos a entender qué pasó en Pereira entre el año 2000 y el año 2020 en materia del desempeño económico, justo cuando llegó la pandemia. Sí. Podemos iniciar explicándole a quienes participan de este programa que Pereira tiene una dificultad tremenda estructural con el desempeño económico agropecuario. Digamos que durante estos 20 años se produjo un descenso muy notable en la producción cafetera y en el número de hectáreas sembradas en café. Pereira llegó a ser en su momento el municipio mayor productor de café en Colombia. Y hoy difícilmente Pereira tiene 3.000 hectáreas sembradas en café. Un paréntesis allí, el corregimiento de Morelia tenía en Colombia la mayor producción de café por metro cuadrado. Era increíble, por metro cuadrado. Correcto. En Colombia. Pero además de la producción cafetera, las hectáreas sembradas en otro tipo de cultivos también han ido disminuyendo dramáticamente. Y esto significa, ni más ni menos, que en Pereira el tema alimentario, nosotros no somos capaces de ser autosuficientes y por consiguiente tenemos que importar un gran porcentaje de los alimentos que consumimos en esta ciudad. Pero no lo hacemos porque no tengamos la posibilidad de producir nuestros propios alimentos, sino porque algunas circunstancias han decidido que estamos usando la tierra para otro tipo de actividades. Creo que allí hay también un desafío grande para la política a nivel municipal, para quienes toman las decisiones en estas materias, y a ver si somos capaces de que en efecto poco a poco vamos transformando o retransformando nuestro sector agropecuario para que seamos autosuficientes por lo menos en la alimentación. ¿En alguna parte de la historia la ciudad fue autosuficiente en materia de seguridad alimentaria? Yo creería que sí, porque 50 años atrás, para ponerle algún límite, Sí. la producción cafetera, por ejemplo, no era solo producción cafetera, era producción cafetera al lado de producción alimenticia. Plátano, la yuca, lo que llamaban la huerta casera al lado de un cafetal, las gallinas, eso desapareció. Pero llegó una decisión política de alto nivel, no puramente local, de alto nivel,
en la que decía que lo mejor que podíamos hacer era producir café y no más. A tal punto que se llegó a decir, doctor Oscar Arango, en los años 70, con motivo de la bonanza cafetera, que siendo Pereira el primer municipio productor de café en Colombia, éramos café o no éramos nada. Ah, Se llegó a decir, era una frase. claro, y entonces con esa mentalidad y con esas disposiciones de la política cafetera a nivel nacional, nosotros en Pereira luego empezamos a ver los impactos, los efectos nocivos de desarrollar una actividad de monocultivo, en este caso monocultivo del café. Doctor Oscar Arango, Pereira tiene, si mal no estoy, 604 kilómetros cuadrados de territorio. Es uno de los 3 o 4 territorios del mapa colombiano más grandes por municipios en Colombia. Creo que con Montería y otro por allí, no recuerdo, Villavicencio tal vez. Sin embargo, la zona urbana no tiene ni 50 ni 60 kilómetros, o sea que más del 90% de nuestro territorio es rural. No obstante, tenemos inseguridad alimentaria. ¿Es una paradoja? Es una paradoja total, es un desafío, una tristeza que en Pereira, teniendo esa posibilidad real de atender nuestras demandas alimenticias, tengamos que comprarlas a otras ciudades, a otros municipios o incluso a otros países. Eso no tiene ninguna razón de ser. Yo creo que si en el análisis de lo que pasó en Pereira en estos 20 años hay que hacer notar algún punto en particular, sería ese, cómo descendimos en nuestra producción cafetera, pero al tiempo cómo descendimos en la producción agraria de otra clase de cultivos. Y lo único que creció fueron las actividades relacionadas con el sector pecuario propiamente dicho. Ganadería, cerdos y ganado vacuno. Doctor Oscar Arango, después de esta pausa le pedimos que nos ayude también a entender otro proceso sumamente complejo que es el industrial. Usted lo contempla en su libro, en ese segundo capítulo, y lo habla de producción industrial, empleo industrial. También contempla allí la actividad comercial, el comercio exterior y las exportaciones y las importaciones, la balanza comercial, el comercio local y el mercadeo laboral después de esta pausa. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Pereira retoma la ruta de tener el World Trade Center. La compañía constructora Arquitectura y Concreto fue la seleccionada como principal aliada en la construcción del centro de negocios más grande del eje cafetero. La compañía cuenta con la calificación A+, otorgada por la prestigiosa firma internacional Fitch Rating, siendo la más alta puntuación entre las calificaciones públicas del sector constructor para vivienda en Colombia. Otro gran proyecto que hace más grande a Pereira. En el capítulo económico, por supuesto que teníamos que incluir una reflexión sobre el desempeño industrial en la ciudad. Y si uno tuviera que decir en un solo renglón qué pasó, tendríamos que mencionar que Pereira continuó, no arrancó, continuó un proceso lento pero progresivo de desindustrialización, lo que equivale a decir que nuestra economía no se está apoyando ni está consolidando una apuesta de carácter industrial. Tengo en el libro una mención en particular, y es que, por ejemplo, después de la puesta en marcha de la empresa Buscar de Colombia, que eso fue por allá en el año 2002, 2004, no recuerdo muy bien, después de ese caso exitoso, no hemos vuelto a tener la instalación y la puesta en marcha de ninguna empresa importante a escala industrial. Está hablando del doctor Oscar de Buscar de Colombia, la empresa ensambladora de automotores, que es la empresa del exgobernador Roberto Galvez Montealegre y su familia. Sí, así es.
Pero entonces quería mencionar lo siguiente, nuestra actividad industrial es productora básicamente de asuntos en los que no hay mayor valor agregado, no hay mayor innovación tecnológica, y entonces seguimos muy aferrados a una producción de bienes de consumo muy simples. Y por lo tanto, pues no se puede esperar a que la actividad laboral en esas empresas industriales tenga mayor repercusión ni mayor impacto. Justamente usted habla en los dos últimos puntos de este capítulo que corresponde en su libro Pereira, años 2000 al 2020, de desempeño económico. Al final, para que insistimos en eso, nuestros amigos de Puntos de Vista se animen a ver el libro, a leerlo, gratis, al gratín, ahí Al en la gratín. página web de la Universidad Libre, en el repositorio. Habla sobre el mercado laboral, y en el mercado laboral usted plantea la población ocupada y el subempleo, que Sí. en mi opinión el subempleo es arrollador en Pereira, o sea, no es sino salir al centro de Pereira para darse cuenta uno de ello. Claro. Por supuesto que otro tema que a nosotros debe interesarnos, a quienes quieran entender y quieran conocer en profundidad lo Sí, que ha señor. significado las transformaciones de la ciudad, un tema en particular es ese. ¿Qué sucede con el tema del mercado laboral? Un punto relacionado con el mercado laboral y su dinámica, y es que lo más notorio es el crecimiento de la informalidad. Digamos que durante estos 20 años, la informalidad laboral se mantuvo en promedio en el 50%. Es decir, 1 de cada 2 empleados en Pereira lo está informalmente, sin prestaciones sociales, sin seguridad social, sin garantías de absolutamente nada. Entonces allí tenemos un desafío que, como se observa en este texto, es un desafío estructural, no es una informalidad de un año ni de un semestre en particular, no, es estructural. Primer tema que me parece importante. Segundo, destacar que en la pandemia tuvimos también unos efectos aterradores en materia laboral. Cuando llegó la pandemia, las personas que estaban trabajando sufrieron los impactos, o que los despidieron, o que los mandaron a vacaciones forzadas, o que nosotros teníamos que buscar la manera de que aquellas empresas que se fueron cerrando literalmente, la actividad comercial, la actividad de algunos servicios, etcétera, Y la agropecuaria. todas, y el sector agropecuario, todas tuvieron un impacto grande, notable, sobre la gente que estaba trabajando. Y luego volver a recuperar el tema de la tasa de empleo a escala formal ha sido muy difícil. Hoy Pereira, si la memoria no me falla, creo que estamos en el 13.2% de desempleo, pero Pereira llegó a ser una de las ciudades en Colombia, creo que la segunda ciudad de Colombia con mayor tasa de desempleo. Año 2009. Mayor tasa de desempleo. Estoy hablando de un desempleo del 19, 20%, pero de desempleo abierto. En la administración de Israel Londoño, la presidencia de la República tuvo que actuar con un plan de choque para sacar a Pereira adelante en esa crisis del desempleo que hubo. Entonces aquí está otro gran desafío, otro gran reto de política pública, y es cómo garantizamos que estructuralmente se puedan generar ofertas laborales que permitan no solamente luchar contra las altas tasas de desempleo, sino que permitan hacerlo de manera decente. Hay un concepto, una categoría que maneja la OIT y que maneja la CEPAL, que se llama justamente el trabajo decente. Y creo que en esto no solamente los empresarios, sino el gobierno y la dirigencia política y sindical tienen que hacer
causa común con la academia para que entre todos encontremos las rutas que permitan avanzar hacia el trabajo decente en la ciudad. Doctor Oscar Arango, hay dos capítulos en su libro Pereira años 2000 al 2020 que me parecen sustantivos para darle desarrollo a esta conversación que hemos tenido acá y las explicaciones que usted está formulando alrededor de qué pasó desde el punto de vista sociológico en Pereira en esos 20 años, que son el capítulo que corresponde al poder político y elecciones en Pereira entre el 2000 y el 2020. Me parece que tiene una incidencia determinante en todo lo que ha sucedido, porque la política permea todos los elementos sociales, económicos, culturales, ¿cierto? Somos animales políticos. Y lo segundo, ese es el capítulo 5 del libro, para que las personas que se interesen lo busquen en la página web de la Universidad Tecnológica, y busquen el capítulo 6, y sobre ese quiero hacer un programa más adelante con usted, no en este momento porque ya usted debe entrar a clases y tiene compromisos, yo también, que me llama mucho la atención, que son los aportes de la Universidad Tecnológica de Pereira al desarrollo de la ciudad, políticas y arreglos institucionales, sociedad en movimiento, círculo virtuoso. Qué pesar que el círculo virtuoso lo dejaron morir en la administración de mi amigo el alcalde Carlos Maya. La red de nodos de innovación, ciencia y tecnología, es decir, hay unos aportes valiosísimos, laboratorios de calidad de productos naturales, laboratorio de análisis de aguas y alimentos, laboratorio de metrología de variaciones eléctricas, laboratorio de metrología de variaciones, laboratorio de biotecnología, organismo certificador de sistemas de gestión, es decir, es un cúmulo de actividades que trascienden las aulas académicas para ir a la sociedad pereirana, y no obstante eso, en su libro se descifra todas las fallas estructurales que tenemos en materia económica, en materia social y en materia política. Así es. Entonces, no sé si hablamos del tema de la política. En un próximo capítulo hablamos de la política y los procesos electorales de Pereira, que es muy interesante, amerita un capítulo específico, y el otro sobre los aportes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Nos quedan pendientes 2 programas, doctor Oscar. Es correcto. ¿Contamos con usted? Cuentan conmigo. Al doctor Oscar Arango Gaviria, sociólogo, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, de verdad, mil gracias por la paciencia y por el tiempo. Veníamos programando estas grabaciones desde hacía mucho rato, pero lo hemos logrado con estos 2 primeros capítulos, que esperamos que la sociedad pereirana, nuestros líderes de opinión, los tengan muy en cuenta para que sirvan como instrumento de análisis de lo que estamos haciendo y de lo que deberíamos hacer con el territorio. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por la confianza, por la credibilidad y por la sintonía.